Hoy en Top de Tops, Top 10 de mejores filósofos. Un filósofo es alguien que estudia los problemas fundamentales de la existencia humana, como la naturaleza del conocimiento, la moralidad y el significado de la vida. Ellos también utilizan la argumentación racional para llegar a conclusiones sobre estos temas. Los filósofos tienen una visión amplia de la existencia humana y tienen la habilidad de examinar ideas desde diferentes perspectivas. Ellos utilizan la razón para discutir preguntas fundamentales sobre el significado de la vida y el sentido de la existencia humana. Muchos usan la lógica y la argumentación para comprender la naturaleza del mundo y la realidad. 1. Platón. Sí, Platón fue uno de los primeros filósofos occidentales importantes. Fue un filósofo griego clásico del siglo V a.C., conocido por sus obras como La República, El Banquete y Fedón. Sus ideas influyeron en la filosofía occidental desde antigüedades hasta hoy. 2. Aristóteles. Aristóteles fue un destacado filósofo griego clásico que vivió en el siglo IV a.C. Sus obras fueron el punto de partida de la lógica y la ética occidentales. Fue muy influyente en teología y ciencia durante la Edad Media. Sus principales obras incluyen Metafísica, Ética a Nicómaco y Política. 3. René Descartes. Sí, René Descartes fue un filósofo francés del siglo XVII. Sus obras principales incluyen Meditations de Prima Filosofia y Discurso del Método. Está considerado como el fundador de la filosofía moderna. Estableció la famosa frase, cogito ergo sum, que significa, pienso, luego existo. Sus ideas influyeron en la filosofía moderna, la teología y la ciencia. 4. Immanuel Kant. Immanuel Kant fue un filósofo alemán del siglo XVIII. Fue uno de los más importantes pensadores de la Ilustración. Sus obras principales incluyen Crítica de la razón pura, Fundamentación de la metafísica de las costumbres y Crítica del juicio. Tuvo un gran impacto en la filosofía posterior, especialmente en el pensamiento del siglo XIX. 5. Berek Spinouse. Berek Spinouse fue un filósofo judío del siglo XVII. Fue un pensador eminente de la filosofía moderna y uno de los más importantes representantes del racionalismo. Sus principales obras incluyen Ética demostrada según el orden geométrico, Tratado teológico político y Cartas. Sus ideas influyeron en algunas de las principales corrientes de pensamiento filosófico del siglo XIX. 6. Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX. Sus principales obras incluyen Así habló Zaratustra, La genealogía de la moral y El nacimiento de la tragedia. Sus ideas fueron influyentes en la filosofía posterior, especialmente en la filosofía de la existencia, el existencialismo y el nihilismo. 7. John Locke. John Locke fue un filósofo inglés del siglo XVII. Sus principales obras incluyen Ensayos sobre el gobierno civil y dos tratados sobre el gobierno. Sus ideas influyeron en la filosofía moderna, especialmente en el empirismo y el liberalismo político. Fue uno de los fundadores de la Ilustración. 8. David Hume. David Hume fue un filósofo escocés del siglo XVIII. Sus principales obras incluyen Tratado de la naturaleza humana y Diálogos sobre la religión natural. Sus ideas influyeron en la filosofía posterior, especialmente en el empirismo y el liberalismo político. 9. Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard fue un filósofo danés del siglo XIX. Sus principales obras incluyen Obras escritas en vigilia de una nueva vida, Diario de un seductor y El concepto de la angustia. Sus ideas influyeron en el pensamiento posterior, especialmente en el existencialismo y la filosofía de la religión. 10. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre fue un filósofo francés del siglo XX. Fue el principal representante del existencialismo. Sus principales obras incluyen El ser y la nada, La náusea y los muros. Sus ideas influyeron en la filosofía posterior, especialmente en el existencialismo, el marxismo y el postmodernismo. Esto es todo por hoy. Gracias por vernos, suscríbanse y denle pulgar arriba. Muchas gracias.